Agradecimientos, doctor Alexander Paniagua, a la Universidad Cooperativa de Colombia, a la Universidad de Colombia. Saludos a los diferentes conferencistas y a ustedes, participantes de este quinto de victimología. Para mí es un placer acompañarlos en esta mañana contándoles un poquito de la experiencia de lo que es Justicia y Paz y en lo que tiene que ver con las revelaciones de esta jurisdicción transicional en referencia a la escombrera, a esa fosa común más grande que tiene el país. Justicia y Paz no es un experimento. Justicia y Paz es un referente a nivel nacional para la Jurisdicción Especial para la Paz, como lo es internacionalmente para cada uno de los tribunales de justicia transicional en los diferentes países. Tenemos mejores resultados que tribunales como la antigua Yugoslavia, Sierra Leona, Timor Oriental. Hemos empezado de cero una justicia primigenia donde en Colombia no se conocía una sentencia por el delito de homicidio en personas protegidas. Todas las investigaciones dentro de lo que se denominaba o se denomina ahora conflicto armado dormían el sueño de los justos en la Fiscalía General de la Nación y en los juzgados penales de la jurisdicción ordinaria permanente. La mejor inversión que puede hacer un país es en su justicia. Y por eso el tiempo indicará que justicia es uno de los mayores, Justicia y Paz es uno de los mayores aciertos de la política criminal del Estado. Voy a contar un poco qué es Justicia y Paz, cómo aparece Justicia y Paz, para que podamos tener referencia de lo que nosotros hacemos, porque somos una jurisdicción transicional realmente invisibilizada. Desde el 2005 aparece la Ley 975, que permitía, luego de los diálogos en Tierra Alta, en el corregimiento de Realito, con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, iniciaron unos diálogos para la desmovilización de estas estructuras paramilitares. En el año 2005 empezaron, o un poco antes, 2002, 2003, empezaron las desmovilizaciones. Pero esas personas que se desmovilizaron en ese momento, que superaban los 14.000, no podían llegar a Justicia y Paz si el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, no las postulaba. Y para postularse, entendiendo, como lo comprenden cada uno de ustedes, en lo que es dentro del principio de legalidad, el debido proceso, el juez natural, cada uno de los desmovilizados tenía que solicitar al Ministerio de Justicia, al Gobierno Nacional, su postulación a Justicia y Paz, para poder cambiar exactamente lo que vengo indicando, su juez natural. Porque siempre el tribunal o juez competente tiene que tener preexistencia antes de la comisión del delito y no a posteriori. Entonces eso tiene que ser en forma voluntaria. El gobierno nacional no postuló a todos los desmovilizados. Y por lo tanto nos quedamos con un grupo de personas entre 4.500 y 4.700 desmovilizados que fueron postulados. Entonces teníamos dos bases. La desmovilización y solo Justicia y Paz entraba en rigor desde el punto de vista judicial, primero con la Fiscalía y luego con la magistratura, solo contra aquellas personas que efectivamente tuviesen
la postulación por parte del gobierno nacional. Y una vez postulados, esos miembros de otroras grupos armados organizados al margen de la ley, desmovilizados en forma individual o colectiva, tenían que reiterar exactamente la solicitud de permanecer en justicia y paz. Empezaba entonces la investigación a través de las confesiones de los propios postulados, conversiones libres, individuales y colectivas igualmente, y con las entrevistas realizadas a cada una de las víctimas que quisieran acudir a justicia y paz. Desafortunadamente, esta es una ley hecha en el gobierno de un expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y para entonces tuvo en demasía enemigos. Como anécdota, algún comisionado de paz en alguna oportunidad me afirmaba que en una reunión que tuvieron en Villavicencio, 27 ONG, representantes de víctimas, habían indicado, se habían comprometido a que ninguna de ellas iba a acudir al proceso de justicia y paz porque tenía nombre y apellido. Las leyes no son de los expresidentes, las leyes no son del Congreso. Aunque ellos legislan, lo hacen para las personas y sobre todo para quienes han sufrido en carne propia esta barbarie, esta crueldad que vivió el país durante tantos y tantos años y llevamos décadas, más de 65 años sufriendo una violencia inusitada por parte de estos grupos paramilitares y guerrillas. Pues bien, para sorpresa de ese excomisionado de paz, la única ONG que no acudió al proceso de justicia y paz fueron ellos. Las otras 26 agrupaciones hoy, como víctimas, están siendo reparadas, están siendo escuchadas en justicia y paz. Una sentencia, entonces, con los postulados, luego de las confesiones, tenemos dos grupos de magistrados, unos de control de garantías y otros en salas de conocimiento. Inicialmente se tuvieron 3 magistrados solo y exclusivamente de conocimiento en Bogotá para todo el país. Para que ustedes escuchen, aunque las comparaciones son odiosas, pero el doctor William sabe mejor que yo, la Jurisdicción Especial para la Paz inicia con 38 magistrados. Justicia y Paz inició con 3 magistrados de conocimiento y 2 de control de garantías. Posteriormente, en el 2012, se crearon 2 salas más, en Barranquilla y en Medellín, y nos dividimos el país. A Medellín le tocan 7 distritos, 6 departamentos. A Bogotá, el centro del país, y a la costa atlántica, en Barranquilla, la costa atlántica. Había que empezar, insisto, de cero, porque el título segundo, capítulo único del Código Penal, Ley 599/2000, no se había estrenado. No se había dictado una sentencia contra los delitos que afectaban los bienes internacionales, el bien jurídicamente tutelado, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Solo a través de justicia y paz empezaron a crear unos patrones de macrocriminalidad y macrovictimización. Esos patrones tienen que ver con la desaparición forzada, con los desplazamientos forzados, con desplazamientos incluso intraurbanos en las principales ciudades del país, reclutamientos ilícitos, violencia basada en género, violencia sexual. Tenemos el patrón de macrocriminalidad de torturas. Y fuimos entonces a través de las sentencias de justicia y paz que se encarga no solo de judicializar a todos y cada uno de los postulados, quienes estuvieron en diferentes bloques, como el cacique Nutibara, que es uno de los perpetradores más
significativos que tiene la ciudad de Medellín y el daño que causó en la zona que denominamos La Escombrera y La Arenera en la Comuna 13. El bloque Elmer Cárdenas, el bloque Mineros, el bloque Bananeros, que operó en todo el Urabá antioqueño, cordobés, y muchos más, el bloque Metro en el oriente antioqueño. En fin, múltiples de organizaciones o de grupos armados organizados al margen de la ley que había que investigar desde su origen, desde cero, a través de sus estructuras año por año, de cómo fueron financiados y acompañados por terceros que desde la civilidad y la institucionalidad se arrodillaron a estos grupos armados ilegales por el dinero, acompañándolos en la criminalidad por ellos ejercida. El Estado debe mucho por reconocer ante esas ejecuciones extrajudiciales o ante los falsos positivos, como se denomina desde el punto de vista común. El Estado, por acción y por omisión, tuvo mucha responsabilidad, tiene mucha responsabilidad en esta crueldad, en esta violencia. Nosotros en Justicia y Paz creamos unas políticas, legalizamos los cargos sí o no, dependiendo si se cometieron dentro del conflicto armado. Observamos el modus operandi, las fuentes de dónde se financiaron. Tenemos que ver con las penas alternativas para quienes cumplan los requisitos emanados de la Ley 975 de 2005, dependiendo, reitero, si se desmovilizaron en forma individual o en forma colectiva. Habían que cumplir ciertos requisitos, entre ellos entregar todos los secuestrados, dejar a disposición del Instituto de Bienestar Familiar a cada uno de los menores reclutados, verificar si esa desmovilización se requería que fuera colectiva para los grupos de extrema derecha o individual, como ocurrió con la FARC, con el ELN, con el ERG, Ejército Revolucionario Guevarista, en forma individual. Fuimos desmantelando todas estas agrupaciones y fuimos, como es lo principal, develando verdades y verdades y verdades para que hoy, incluso como lo vamos a ver, podamos tener unos resultados a través de diferentes fases donde la Fiscalía General de la Nación, a través de su unidad de exhumaciones, hemos logrado exhumar más de 12.600 cuerpos. Vamos a ver ahora los resultados. El pilar de Justicia y Paz tiene que ver exactamente con la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición. Entonces, como muchos postulados se desmovilizaron, estando privados de la libertad, cumpliendo penas que la justicia ordinaria ya había impuesto, esas investigaciones tenían que quedar suspendidas hasta tanto Justicia y Paz dictara su propia decisión de fondo. Que ante la magnitud del conflicto se optó por imputaciones parciales, acusaciones parciales, sentencias parciales. Todavía no hemos podido desentrañar todos y cada uno de los hechos que estas agrupaciones a través de los postulados cometieron en territorio patrio y sobre todo en los sitios más recónditos del país. Se ha abordado, y aquí voy a ser un poquito textual, el conflicto armado que flageló nuestro país, insisto, por más de 65 años, escalado a lo largo y ancho de la geografía nacional, planteando en cada investigación, como lo indiqué, unos patrones de macrocriminalidad y macrovictimización para poder llegar a macrosentencias. La misión de apoyo del proceso de paz
de la Organización de los Estados Americanos, el ICTJ, que es el Centro de Investigación de Justicia Transicional, y la Organización de Naciones Unidas, han entendido la labor de justicia y paz dentro del conflicto armado nacional, entendiéndolo como un engranaje delincuencial de grandes proporciones, donde se ejecutaron infinitos crímenes de sistema, bajo estructuras que efectivamente, en el caso del cacique Nutibara, en el evento de la Escombrera, era manejada para entonces por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, hoy extraditado en los Estados Unidos. Tuvimos muchos inconvenientes con estos extraditados, porque el gobierno nacional de entonces prefirió extraditar a los comandantes de estos grupos armados, de estos bloques, de estos frentes, hacia Estados Unidos, y Estados Unidos tenía un compromiso que cuando Justicia y Paz lo requiriera, debían exactamente por videoconferencias en tiempo real dar la oportunidad que las víctimas y la magistratura los tuviera para poderles solicitar la verdad, para poder que expresaran el conocimiento que ellos tenían respecto del conflicto que ellos mismos armaron con los aparatos, insisto, organizados de poder. En la sentencia del 24 de septiembre de 2019 contra integrantes del bloque Cacique Nutibara, por parte de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que operaban en diferentes zonas barriales de esta municipalidad, se tuvo algunos componentes en referencia a que se evidenció que estos integrantes de este grupo armado organizado, al margen de la ley, no solo aterrorizaban a la población, sobre todo en la Comuna 13, sino que sacaban de sus viviendas a cada uno de ellos. Los amarraban, torturaban y asfixiaban mecánicamente. Y luego los desmembraban, descuartizaban y decapitaban. Muchos de ellos entonces hoy yacen en una luz de tierra que tiene sin duda alguna más de 25 pisos. Hemos ordenado que a través de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia y del Consejo Municipal se autorice el presupuesto necesario desde el 2013 para que efectivamente allí se hagan las excavaciones y las exhumaciones de todos esos cuerpos inhumados en esta crueldad vivida por una comunidad en un conflicto que no les pertenecía. Se ha estado invirtiendo, si se puede llamar la palabra, en esa escombrera, en esa arenera, en esos sitios donde fueron, insisto, inhumados todos y cada uno de los cuerpos para que efectivamente se puedan encontrar, entregar en ceremonia digna a cada uno de sus familias. Las Madres de la Candelaria y otras organizaciones advierten que no está muerto aquella persona, que solo está muerto aquella persona que es olvidada. Con dolor en el alma piden, solicitan, ruegan que se haga exactamente todo cuanto sea posible gubernamentalmente, desde lo nacional, local, desde lo nacional, regional o local, para que estos cuerpos sean hallados y entregados, insistimos, para que, acorde a su credo, puedan ser enterrados en lugares y cementerios dignos. La empresa Escombros Sólidos Adecuados Limitada, antes Agregados de San Javier, inició su explotación en el año 2000 y tenía por objeto en la arenera y la escombrera
la industrialización y comercialización de materiales pétreos. Las empresas varias de Medellín también utilizaron la arenera y la escombrera para descargar y depositar sedimentos. Pero el bloque Cacique Nutibara se instaló en dicho lugar y no solo lo utilizaron como base, sino que allí enterraron a sus víctimas sepultadas bajo cantidades de escombros, toda vez que continuaban cobrando por cada volqueta que por allí circulaba, lo denominado vacunas, que no son sino unas auténticas extorsiones, arrojando cuantías de desecho incalculables. Solo a raíz de la decisión del 4 de septiembre de 2013, la alcaldía de Medellín empezó a invertir sus dineros para poder hallar a estas personas que yacían, insisto, en más de 25 pisos de alud de tierra. Luego, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, muy reciente. Esa unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una unidad humanitaria no judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que nace con el Acuerdo de La Habana de Cuba, firmado el 24 de septiembre de 2016 en Cartagena. Allí también se ha hecho la tarea. Aquí está el doctor William, que lo tuvieron ayer como conferencista, realizando exactamente esa búsqueda de personas con resultados, no obstante la inversión no esperados, es decir, lamentables, porque no obstante la empresa que allí explota mineramente esa escombrera ha colaborado de cierta forma, tampoco le conviene que efectivamente esa montaña se siga excavando, porque tenemos una noticia actual, que quienes viven abajo de esa luz de tierra están obviamente hoy, y lo hacemos como alerta temprana, supeditados a que se les venga la montaña y hoy tengamos más inhumados exactamente por un compromiso no cumplido por parte de cada una de las entidades e instituciones que se debieron comprometer desde otrora, con que en primera forma no se presentaran estos delitos de desaparición forzada, este conflicto armado, sino que exactamente voltearon la cara y auspiciaron a sus agentes de las Fuerzas Armadas para que acompañaran exactamente a quienes hoy son los victimarios. La magistratura reconoce la situación de la escombrera. Obviamente en la Comuna 13, donde fueron inhumados los restos de las personas asesinadas en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, lo cual obedeció a una práctica sistemática y generalizada del bloque Cacique Nutibara, según la evidencia que tenemos disponible. Ello ha constituido una evidente y flagrante afrenta a la humanidad, es decir, se tienen delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y una violación grave y masiva a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Déjenme leerle esto textualmente, que reflexionamos luego que el padre Javier Giraldo, en el acto de memoria de las madres y familia de los desaparecidos de la Comuna 13, advertíamos en el momento, el día 27 de julio de 2015. ¿Hasta dónde ha invadido nuestra conciencia? O quizás el inconsciente colectivo ampliamente socializado, la devaluación del ser humano excluido y segregado por las ansias de dinero y del poder. Muchas veces, de manera involuntaria, tal vez aceptamos esa desaparición y estratificación de la dignidad humana, en la cual se vuelve natural y rutinaria la existencia de fosas
con nuestros más especiales seres queridos y amados que yacen debajo de volquetadas de escombros, sin derechos, sin dignidad y lo peor, sin humanidad. Pues en ese suelo, escombrera y arenera y muchos más, se esconden entre centenares de toneladas de despojo y de tierra los cuerpos de numerosas personas convertidos en materia desechable por las dinámicas crueles de una civilización deshumanizada y de estructuras organizadas de poder que privilegian y sirven a los intereses más infames y crueles, dejando de lado enfáticamente el valor sagrado de la vida y el temor al gran arquitecto del universo, debiéndose repudiar de forma profunda las prácticas de la barbarie antivida, materializadas de manera conmovedora en este espacio execrado que se ha convertido en un signo y símbolo contundente de la conducta más atroz de nuestra sociedad, que se ha incorporado por los victimarios en costumbres y rutinas no aceptadas en una comunidad civilizada pero que para fortuna de la sensatez todavía reclamamos para que sus cuerpos sean hallados y entregados. No podemos acostumbrarnos al delito, a la infamia, al dolor de patria. De allí que Martin Luther King advertía que no nos horroriza los actos malos de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Por ello, la Magistratura de Justicia y Paz, en conmemoración del Día de las Víctimas como piedra angular y pilar de la jurisdicción transicional, dejó en la zona de la Escombrera un memorial en homenaje a los desaparecidos con el fin de honrar y dignificar su memoria. Pero además se ha advertido que la situación de la Escombrera, donde se ocultaron y enterraron los cuerpos y centenares de desaparecidos en Medellín, como se tiene establecido, constituye una afrenta a las víctimas y grave violación de los compromisos y deberes del Estado, cuya aplicación e interpretación deben guiarnos. Pues continuar arrojando escombros sobre los cuerpos inhumados viola el más elemental sentido de humanidad. Y la alcaldía de Medellín tiene la responsabilidad y los instrumentos para superar esta situación, como se ha ordenado por Justicia y Paz desde septiembre, como el indicado del año 2013. No podemos seguir indiferentes ante el sufrimiento, especialmente de las madres e hijos que claman unas mínimas medidas de reparación. Por tanto, siempre como hasta ahora, exhortaremos a la institucionalidad nacional, regional y local para que se adopten y tomen las medidas y acciones que pongan fin a esta flagrante violación de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Hemos ordenado, y así tendrá que realizarse, que en la Comuna 13 se establezca con todo y sin perjuicio de la búsqueda, hallazgo, identificación y entrega de los cuerpos o restos de las personas allí enterradas, que la institucionalidad deberá construir en la Escombrera un memorial para rescatar y honrar la memoria de las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. Tal memorando habrá de contener por lo menos 4 elementos que sirvan por doquier de símbolo en pro de víctimas del sufrimiento y la reparación de sus familiares, sin que pueda entenderse como una forma de revictimizar. Ellas son un elemento artístico que represente la vida humana y su continuidad o prolongación, la desaparición forzada, el daño que causa y su reparación. Un componente que simbolice los pasos o huellas de los desaparecidos. Un panteón con el nombre de todas las víctimas documentadas y o registradas de desaparición forzada a manos del bloque Cacique Nutibara y disímiles estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos armados ilegales
una placa conmemorativa en la cual la fuerza pública, el Estado y la Alcaldía de Medellín exalten la memoria de las víctimas, reconozcan su responsabilidad en el flagelo de desaparición forzada por acción y omisión, comprometiéndose para que esos hechos no se repitan. En Justicia y Paz hemos cumplido con las víctimas. Hemos encontrado, intervenido 7.084 fosas y encontrado 12.812 cuerpos. Allí tenemos una referencia de dónde, en los cementerios, en los que fueron por apoyo de diferentes direcciones, los que corresponden al Palacio de Justicia y los que ha encontrado con la compañía o la aquiescencia y colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja. De esas 12.612, de esos 12.612 cuerpos exhumados, se tienen que 4.307 cuerpos están en condición de no identificables. Estamos en la tarea, por supuesto, y 2.159 ya tenemos las pruebas de ADN y todo lo relacionado con la identidad para poder ser entregados, insistimos, en ceremonias respetuosas con la dignidad que merecen las víctimas para entregárselos a sus familiares. En ese sentido, se deben adoptar todas las medidas para superar la situación de la escombrera, de tal modo que permitan asegurar la evidencia material de la desaparición forzada, proteger y preservar los cuerpos de los desaparecidos, dejar atrás las graves violaciones de los derechos humanos a las víctimas y garantizar efectivamente la reparación integral por los daños causados con la desaparición de sus consanguíneos. Resaltamos como una forma de justicia restaurativa en esta jurisdicción transicional las exhumaciones y entrega de los cuerpos luego de la identificación plena que determina un regocijo, sí, parcial, pero no efímero, ante la paz interior de sus dolientes, traduciéndose en la respuesta a esfuerzos íntimos e infinitos de la institucionalidad y actos de contrición de los perpetradores al informar sobre la existencia de fosas, sus lugares y cumpliendo con el compromiso de verdad. Lo restaurativo, en síntesis, tiene fases infinitas de amor, de fe, sueños con dirección y norte hacia la realidad con valores, principios y entrega que conforman un trípode de esperanza para la reintegración sublime en favor de la reconciliación y la paz, por lo menos en la región, debiéndose tener claro que un conflicto armado de tal naturaleza y magnitud no puede repetirse en Colombia, permitiendo la reconstrucción del tejido social en toda su dimensión. Debemos destacar un informe que realizó un comité contra la desaparición forzada de la Organización de Naciones Unidas en el año 2024, donde afirmaban que Colombia tenía una impunidad del 98%, ¿sí?, en los casos de desaparición forzada de personas, indicando que solo 36 casos se habían judicializado. Ello se torna en un absurdo ante lo quimérico de dicha declaración, pudiéndose controvertir tales afirmaciones de ese organismo internacional, cotejando el trabajo realizado por las salas de justicia y paz, atinente a diversos grupos armados organizados al margen de la ley que convergen en el problema bélico nacional, como lo son paramilitares y las guerrillas, donde se edificó dicho patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada, ya que en virtud de este proceso transicional se tienen, como se afirmó, exhumados 12.612 cuerpos, fallado en decisiones de fondo por la Magistratura de Justicia y Paz, 6.514 hechos de esta naturaleza, y actualmente tramitamos lo referente a 16.984 casos más, es decir,
teniendo un total de 23.498 desapariciones forzadas judicializadas, determinando una labor loable para evitar la impunidad en el conflicto armado que nos aqueja actualmente todavía, y a la vez la intervención de la Corte Penal Internacional. Respecto a la Escombrera, que reitero, es la fosa más grande del país, fue Justicia y Paz. Desde el año 2003, insistimos, la jurisdicción que ordenó la intervención y excavación en pro de hallar los cuerpos de personas dadas por desaparecidas, decisión rica en extremo en verdades y versiones en las cuales o con las cuales hoy cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz, advirtiéndose en esa decisión que exhortar a la alcaldía de Medellín para que tomara las medidas necesarias, evitando se siguiera el arrojo de escombros sobre las múltiples víctimas que cada día yacen más enterradas en el sector de la Escombrera, determinaba un respeto inmerso por el dolor de una comunidad que llora a sus padres, hijos, hermanos, tíos, cónyuges, compañeros y compañeras permanentes, otros consanguíneos y afines, masacrados por la barbarie, especialmente en este caso de los miembros del bloque Cacique Nutibara. Lo mínimo que puede hacerse para exaltar su memoria es que en dicho lugar, la Escombrera, cesen las maniobras que atentan contra el sufrimiento ya inmenso por sí que padecen las víctimas indirectas de un conflicto armado que no les pertenece y son ajenos al mismo, personas de bien que no merecen sino comprensión, respeto y mucho amor. Ello es el deber ser. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con una rondita de preguntas. No sé si alguien acá o de los que están conectados tienen pregunta para el magistrado. Buenos días, muchas gracias por la charla, fue muy introductiva. Mi pregunta es sobre la cuestión del deslizamiento que habló ahorita sobre el sector de la Escombrera y sobre los habitantes que allí habitan. ¿Qué está haciendo entonces la jurisdicción para estas personas? Porque entonces tendríamos nuevas víctimas de esta escombrera, víctimas que son daños colaterales. Entonces, ¿qué se está haciendo sobre esto y para que no haya nuevas víctimas? Muchas gracias por la pregunta. A ver, desde lo que yo puedo responderle, Justicia y Paz se encarga exactamente de los hechos documentados, versionados y a través de las entrevistas a las víctimas donde se pueda constatar exactamente el delito de desaparición forzada, de los homicidios en personas protegidas, torturas, desplazamientos y demás que efectivamente ocurrieron en la Comuna 13. Hemos tenido, y le puedo indicar que en otrora, las víctimas de la Comuna 13 lo conocen a la perfección, cuando no se desmovilizó el bloque Metro porque fue desarticulado por el cacique Nutibara y otras estructuras paramilitares, se negaba que pudiera ser parte de Justicia y Paz. Hicimos una tarea titánica, incluso con la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, para que no se dejaran a las víctimas del bloque Metro, comandadas para entonces por quien se denominaba con el alias de Doble Cero, no se dejaran sin reparación. Hoy hemos dictado más de 4 sentencias en favor de estas víctimas y en contra de los postulados incluso indeterminados de la agrupación Bloque Metro. Nos hemos reunido en infinidad de veces tratándole de explicar a las víctimas indirectas de desaparición forzada, a esas madres de la Candelaria y cada una de las asociaciones, que efectivamente el remover esa tierra de la Escombrera, insisto, puede traer en el mañana mayores consecuencias en disfavor de las vidas de quienes habitan en la parte de abajo de la montaña. El dolor de madre, el dolor de padre, de hijo, que sueña como reparación integral ver, aunque sea la entrega de un cuerpo que se exhuma
durante tantos años no se lo puede quitar nadie. Hemos tratado entonces por parte de Justicia y Paz, ordenándole a la institucionalidad que efectivamente miren, observen, pero que efectivamente esos dineros sean invertidos, no gastados. Que esos dineros, si no se tiene la certeza que se van a encontrar los cuerpos allí inhumados, mejor se inviertan en reparaciones colectivas. Es decir, en mejoras para la Comuna 13, en mejoras para cada uno de los barrios, El Morro, Vallejuelo, Juan 23, Las Margaritas, donde hay tantas necesidades que de pronto pueden ser más productivas que remover una montaña. Pero la tarea hay que hacerla. Hay que buscar a través de zonas, como lo hace la Fiscalía y ahora la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, tratar siquiera de encontrar o por lo menos hacer la tarea para que las víctimas se den cuenta que son escuchadas y que esa es una forma, ¿cierto?, de repararlas. Entonces, claro, todos estos daños colaterales que se van presentando, ¿quién los repara? ¿Cierto? Tendrá que ser entonces a través de procesos de responsabilidad civil extracontractual contra los entes locales, que la comunidad tenga que iniciar procesos o demandas para que allí puedan tener alguna reparación en ese sentido, porque Justicia y Paz no se encarga sino de la parte de los delitos, es decir, en el área penal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, muchísimas gracias por su participación.